Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, qué bueno que nos damos cita en esta mañana de domingo. Y bueno, antes de iniciar, quisiera preguntar, ¿hay alguna persona enferma, alguien que esté adoleciendo de su salud? Si es así, vamos a orar por las personas enfermas. Pueden ponerse de pie en su lugar, por favor. Igualmente vamos a hacerlo por la hermana de nuestra hermana Martita Vargas. Ella se llama Rosalía y se encuentra pues muy debilitada de su salud visual. De hecho, médicamente han diagnosticado que está perdiendo finalmente la vista, pero creemos que nuestro Dios es un Dios que hace milagros todavía, ¿verdad? Y bueno, ¿a cuántas personas no le devolvió la vista? Pues los evangelios registran varias, y no es que esté obligado en hacerlo en estos días, pero puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, al igual que en el caso de cada persona enferma, evidentemente la recomendación es que acudan a los servicios médicos, que vayan a su consulta, que el médico pueda diagnosticar. Finalmente, sabemos que la sanidad es un don que Dios nos da a través de la ciencia médica o a través de su intervención sobrenatural en el curso natural de la vida, a través de un milagro. Entonces, vamos a orar a Dios por su sanidad en el cuerpo de nuestros hermanos. Señor, queremos en esta mañana, sabiendo que por tu llaga hemos sido curados, sabemos que esto apunta, Señor, a una condición de redención final. Pero sabiendo también, Señor, que tú lo haces por gracia, amor y misericordia, Señor, como una evidencia de tu cuidado sobre la vida de tus hijos. Queremos pedir por la sanidad de mis hermanos que están de pie. Tú conoces de forma perfecta y precisa qué es lo que está disfuncionando, qué órgano no está desempeñando de manera correcta su tarea y las afectaciones que esto genera en sus cuerpos. Te pido, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de gracia, Dios de misericordia, Dios de toda consolación, que extiendas tu favor, tu gracia en forma de sanidad en el cuerpo de mis hermanos. Igualmente lo pedimos por Roselia, Señor, la hermana de nuestra hermana Martita, que extiendas un milagro, una gracia especial en su vista y que ella pueda conservarla y que pueda contar tus maravillas, Señor Dios, a través de esta obra, de este favor en su vida. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, desde hace un par de semanas iniciamos una serie temática con el nombre El regalo del perdón. El regalo del perdón. Y en esta mañana nuestro tema tiene por título La mecánica del pecado. La mecánica del pecado. Y vamos a ir, por favor, a Génesis, capítulo 1, verso 26. Génesis 1, 26. Y dice de la siguiente forma: Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señor, en esta mañana queremos bendecirte y queremos reconocer que somos dependientes de ti. Queremos pedirte que en gracia extiendas el perdón por el pecado que hemos cometido, ya sea con nuestras acciones o con nuestras omisiones, pero de forma constante, Señor, desviamos nuestra atención de ti y nuestra fidelidad a ti. Con un corazón genuinamente arrepentido, Señor, queremos decirte que elimines aquello que está en medio de tu palabra en nuestro corazón. Que no haya obstáculo para la iluminación que por tu Espíritu Santo tienes para nuestra vida y que hoy podamos, Señor, salir de este lugar fortalecidos y edificados en la fe. En Cristo Jesús. Amén. Permítanme un momento, hermanos, por favor. Bien, gracias, hermanos, perdón, aquí un cambio de pila. Mire, mientras no se me acabe la pila a mí, todo está bien. Que ya ando a media carga, pero bueno, el Señor nos fortalece. Gracias a Dios. Bien, entonces dice Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Lo que estamos viendo aquí, hermanos, en la breve narrativa de este versículo es que Dios establece la creación del hombre, tal como lo define el texto, a su imagen y a su semejanza. Ahora, en este versículo vemos un diálogo de Dios que evidentemente está haciendo en su condición intertrinitaria, y Él está sosteniendo que la determinación y la definición conformativa de la existencia humana sería hecha de esta forma, y lo concluye entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, que el hombre sería a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces, una implicación de esto es que el ser humano tiene capacidades que solamente se encuentran en Dios. Entendemos que Dios tiene atributos. Un atributo es una condición natural propia de la existencia, inherente a la existencia, que le hace ser quien es. Tenemos atributos que solamente existen en Dios y que Él no ha compartido, pero todos los demás atributos que Dios ha compartido, precisamente los ha suministrado en los seres humanos en la imagen y semejanza que Él voluntaria y soberanamente ha decidido darle a la humanidad de sí mismo. Podemos entonces entender que como seres humanos, a imagen y semejanza de Dios, tenemos diversas capacidades. Facultades que nos hacen en un sentido relativo y en un sentido limitado similares a Dios. El hombre, por ejemplo, piensa, el hombre habla, el hombre escucha, el hombre razona, el hombre imagina, el hombre puede relacionarse a un nivel espiritual, puede pensar de forma trascendente, puede pensar de forma abstracta y ejecutar actos concretos. Todo esto, hermano, son elementos que existen en la naturaleza divina. Y de toda la creación que Dios ha establecido en la tierra y en el universo, la única entidad creada que tiene estos elementos propios de la condición natural de Dios somos nosotros, hermanos, los seres humanos. Y esta capacidad que tenemos de relacionarnos con Dios es justamente ese elemento que forma parte de la semejanza suya que ha puesto en nuestra condición humana. Además de esto, también nosotros representamos a Dios en la tierra. La humanidad es la representación directa de Dios en la tierra. De hecho, la palabra imagen en el original es ícono. Y nosotros, hermanos, en ese sentido somos los íconos de Dios. Un ícono es un elemento representativo de algo. Un ícono es algo que tiene las características, tiene los detalles, los elementos definidos que puede representar algo, y por eso entendemos los elementos iconográficos. En el griego la palabra eikon, lo hemos estudiado, significa la copia de un original. No somos el original, pero tenemos elementos distintivos, particularidades en las características de nuestra integración que nos permiten representar en un sentido en plenitud a Dios en la tierra. Somos entonces en la tierra íconos de Dios. Representamos a Dios en su capacidad de dirigir, por ejemplo, y en su capacidad de administrar. Y en Génesis 1:26 encontramos esto bien descrito de forma precisa. Y dice así: y ejerza dominio sobre los peces del mar. Está hablando del hombre, la creación humana. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tanto varones y mujeres hemos sido en este contexto de humanidad creados a la imagen de Dios en condiciones de igualdad espiritual. Verso 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: sean fructíferos, fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces vemos una delegación administrativa que Dios otorga al ser humano en términos de la creación que Él había hecho en la tierra. Y en ese sentido somos representantes de Dios, somos los íconos de Dios en la tierra. Entonces nosotros tenemos la imagen de Dios, hermanos, desde la creación. Después en Génesis 3 el hombre cae en pecado. Y esa imagen que había sido impresa en el ser humano, hermanos, desde un inicio, fue distorsionada por el pecado. No destruida, pero sí distorsionada por el pecado. No desaparece la imagen, pero sí fue manchada por el pecado, por la maldad. Y entonces Dios se propone restaurar esa imagen en un plan perfecto de redención.
Y por esto leemos en Romanos 8:29 algo que es muy ilustrativo, ya en el Nuevo Testamento, en relación a la condición redimible del ser humano y la condición pecaminosa. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿A quiénes son estos que la Biblia dice que el Señor predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo? A las personas, dice la Escritura, que de antemano Él sabía, en su presciencia serían salvos. Aquí la predestinación claramente está en un sentido específico, no sobre una mecánica, una predefinición para salvación o no en los seres humanos, sino perfectamente en el contexto escritural. La exposición correcta de la Biblia nos deja ver que la predestinación en este texto y contexto nos habla de propósito, no de salvación, sino de propósito para los salvos. Dios predestinó a los que antes conoció y que sabría que serían salvos, los predestinó no para ser salvos o perdidos, sino para ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, de antemano, quienes Dios sabía que iban a creer en el mensaje del Evangelio, personas que serían salvas, las personas que por medio de Cristo hemos venido a Él, quienes hemos aceptado nuestra condición de pecado, hemos creído en su mecanismo de salvación, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, en forma sustitutiva y expiatoria, y entonces ahora nosotros estamos siendo, dice la Biblia, transformados a la imagen de Dios. Él ha determinado un destino, un horizonte, un objetivo final, que es desarrollar gradual y progresivamente hasta nuestro encuentro final por la eternidad con Él, la imagen de nuestro Señor Jesucristo en forma espiritual durante nuestro curso de vida en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que Dios ha impreso su imagen en el ser humano desde el momento de la creación y también se encuentra hoy en día en el proceso de restaurar, perfeccionar la imagen de Jesucristo en las personas que hemos sido redimidas. Fíjate lo que dice Efesios 4, verso 3. ¿Cómo es que se va a desarrollar este proceso en el curso de la vida de cada uno de los redimidos de Cristo? Dice Efesios 4:13. Ese proceso continuará. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, hermanos, que es una traducción que, como hemos comentado, es mucho más clara en cuanto al uso del lenguaje y que en términos devocionales es muy apetecible para poder entender de manera muy precisa el concepto de la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios. Dice Efesios 4:13, ese proceso continuará. ¿Qué proceso? El de hacernos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo, el de perfeccionar la imagen impresa de Cristo en nuestras vidas a partir del momento de la redención. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Quiere decir entonces que el proceso de maduración del cristiano, de santificación, progresará hasta que lleguemos a la plena y completa medida de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos evidentemente por nuestra falibilidad humana que eso no se va a registrar en condiciones finales aquí en la tierra, pero mientras nos acercamos a esa condición, ya sea por la muerte o a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos estamos acercando gradualmente a esa plena imagen de Jesucristo en nuestra condición espiritual. Y en Gálatas 4:19 dice lo siguiente: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo: por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, en ustedes. O sea que Pablo recibe el llamamiento de Dios no solamente para predicar el evangelio a fin de dar conversión a los incrédulos, sino que también recibe este ministerio de transformación por la palabra de Dios de la imagen de Cristo en las personas redimidas. Entonces, el evangelio no solamente tiene el poder de salvación para vida eterna, sino también de progresar en el proceso de transformación a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice: sufro dolores de parto. Es decir, este no es un proceso sencillo, no es un proceso rápido, no es un proceso simple, no es un proceso que puede escapar de la experiencia del sufrimiento, del dolor, de la aflicción, de la decepción, de los traumas naturales que en condiciones humanas vamos a experimentar en la tierra. Este es un proceso que conlleva una dosis inevitable
de dolor. El crecimiento, hermanos, es un proceso que duele. Quienes hemos ya cursado por la experiencia de la adolescencia y la hemos dejado tiempo atrás, en la memoria de algunos de nosotros todavía permanecen esos momentos donde en el proceso de crecimiento dolían los huesos, dolían las articulaciones, las coyunturas. ¿A alguno de ustedes le sucedió? ¿Algunos que ya son adultos? ¿Sí? ¿A quién le dolió crecer? Claro que duele crecer. El crecimiento, por ejemplo, de los molares o de los dientes en los bebés, en los niños, después de algunos meses de su nacimiento, duele. Y por eso le tenemos que poner anestésicos tópicos en las encías a nuestros hijos, el Nenedent, con el propósito de que el dolor se mitigue, porque el crecimiento duele. Espiritualmente, igualmente, el crecimiento involucra en su proceso continuo, hermanos, la experiencia con el dolor. Y aquí Pablo está hablando de dolores de parto. Él sufre dolores de parto, es decir, quienes estamos en el ministerio de la palabra, el magisterio, la enseñanza, el pastorado, la predicación, igualmente, hermanos, compartimos el dolor del crecimiento de aquellos a quienes ministramos el evangelio. Nos duele cuando una persona no crece con la dinámica que podría hacerlo si abriera su corazón al consejo pleno de la palabra de Dios. Nos duele cuando alguien que va avanzando y progresando de forma favorable, de repente nuevamente experimenta, incide en un proceso contradictorio, incide en un tropiezo y en vez de avanzar comienza nuevamente a retroceder. Y entonces nos dolemos en ese proceso de generar por la palabra la imagen de Jesucristo. Parimos, por decirlo en una forma ilustrativa, parimos a la gente por la palabra en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo, de nuevo sufro dolores de parto. Es como si Él los estuviera engendrando en Jesucristo hasta que la imagen plena del Señor sea formada en el alma y en la mente de la gente. Hermanos, esto es el discipulado. Es lo que se supone que hacemos en la iglesia cristiana, en las congregaciones locales. Hemos sido enviados por el mundo a predicar a la gente y enseñar a todas las personas lo que Jesucristo nos ha enseñado. ¿Para qué? Para que nos parezcamos a Él, siendo discípulos del Maestro. Entonces, el propósito de Dios en nuestras vidas no es darnos una vida cómoda, hermanos. El propósito de Dios no es darnos la mejor vida llevadera en condiciones de pecaminosidad en un mundo contrario que odia su luz y su santidad. No. Sí podemos tener momentos agradables, evidentemente, a lo largo de la vida, como parte de la bendición de Dios en nosotros. Pero el propósito de Dios en nosotros es transformarnos, no darnos vidas cómodas. Transformarnos a la imagen de Cristo. Y esto implicará un proceso específico, especial, distinto para cada uno de sus hijos. Dios va a someter a cada quien a situaciones, a circunstancias particulares en su vida, las va a permitir con el propósito de que la imagen de Cristo sea formada en todos. Por decirlo artísticamente, Dios nos va a esculpir, con L intermedia, no con S, nos va a esculpir. Y el acto de esculpir es lo que ejerce un artista, un artesano, un escultor, ¿verdad? Que necesariamente ante la piedra, que en sí misma ya tiene un valor importante, puede ser una roca dura de mármol, como por ejemplo el David de Miguel Ángel, ¿verdad? Fue esculpido el mármol, hermano, a punta de marro y de cincel. Y si la piedra hablara, hermanos, evidentemente ante cada golpe del martillo, cada golpe del cincel expresaría un ay de dolor. Y evidentemente, hermanos, la piedra tal vez no habría sido desde el inicio consciente de la imagen artística que finalmente reproduciría. Pero cuando vemos la imagen del David, hermanos, esa obra literalmente de arte que de forma tan perfecta logra los rasgos, las líneas de un cuerpo humano masculino de forma tan casi perfecta, nos damos cuenta de que valió la pena. Bueno, Dios nos va a esculpir. Eventualmente utilizará algún proceso donde, como el barro en las manos del alfarero, que es un material suave y se puede modelar de manera sencilla, el Señor nos tratará de esa manera. Y eventualmente, cuando Él considere pertinente, necesario, meterá el marro y el cincel, y es cuando nuestras vidas gritan ¡ay! ¡ay! Pero tenemos que entender que lo que Dios hace o lo que Dios permite siempre está involucrado en este proceso de llevarnos al crecimiento de la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo
en nosotros. Y lo va a hacer de manera particular, lo va a hacer de forma específica en cada uno de sus hijos. Entonces vamos, por favor, un poco más atrás para que podamos entender bien lo que sucedió en el huerto del Edén. Porque si no logramos comprender bien lo que pasó ahí, lo que significó y produjo la comisión del pecado, tampoco vamos a tener una idea correctamente comprendida sobre ese trabajo profundo que Dios está procesando en nosotros para perfeccionar la imagen de Jesucristo en nosotros. Entonces, vamos a Génesis 3, por favor, verso 1. Esta labor que Dios está haciendo hoy, a partir de la redención en cada uno de sus hijos, es una tarea en la que el Señor espera que tengamos una contribución. Si bien la redención se dirime de forma exclusiva en el acto meritorio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la santificación, que es la segunda fase de nuestra redención y en la que todos nos encontramos hoy en día, que la influencia del pecado gradualmente vaya disminuyendo su potencia y podamos ejercer cada día por periodos más prolongados de tiempo decisiones santas por encima de las inclinaciones pecaminosas. Ese proceso de santificación en el cual nos encontramos requiere de nuestra participación, nuestra contribución. Es un acto sinérgico, la energía y el poder que solamente Dios tiene, con el poder que hoy tenemos depositado en nosotros, con la presencia del Espíritu Santo en nuestra existencia humana cristiana. Entonces tenemos que entender cómo fue el proceso registrado en el Edén. Génesis 3:1 dice, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hermanos, si alguien trae la traducción que voy a citar, utilícela. Lamentablemente no la tenemos para proyección en la pantalla. Si desean escuchar lo que voy a narrar de la Escritura o a leer de la Escritura, también lo pueden hacer. Dice, la serpiente era el más astuto de los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, la serpiente hablando con la mujer. Quiero decirte que esa no es una narrativa ficticia, hermanos, no es una fábula que al final nos entregue una moraleja de vida. Esa es la narrativa de hechos reales registrados en el huerto del Edén. Sobrenaturalmente, cómo es que la serpiente habló y tuvo esa interlocución con la mujer, la Biblia no lo describe, pero la Biblia describe que fue de esta manera. Entonces, cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y entonces contesta la mujer, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. Y entonces continúa en el diálogo la serpiente, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Bueno, ¿qué vemos en el pasaje? Bueno, una descripción rica de lo que pasó en el corazón del ser humano y lo que implicó el pecado en el resto de la existencia humana. Y quiero que veamos tres aspectos que están expresados en este relato. En primer lugar, ¿qué fue lo que pasó en el Edén? Lo primero que vemos es que la palabra de Dios fue cuestionada. La palabra de Dios fue cuestionada. Lo que la serpiente le plantea a la mujer fue, Dios no va a juzgar como dijo que iba a juzgar. No van a morir como Dios dijo que morirían. En el versículo 4 dice, tajantemente no morirán. Y en el versículo 16 del capítulo 2, capítulo antes, fíjense cuál fue la indicación y el ordenamiento específico de Dios. Y ordenó el Señor, Génesis 2:16, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y entonces en el capítulo 3, verso 4, hay una declaración de Satanás que dice, no van a morir.
Más abajo, en el versículo 6, dice que la mujer quedó convencida de lo que dijo Satanás. O sea que la mujer le creyó a Satanás en relación a el destino consecuente de la desobediencia al mandato de Dios. La mujer quedó convencida de que no iban a morir, es decir, ella creyó que las consecuencias que Dios había anunciado no eran ciertas. Dios no va a juzgar como dijo que iba a juzgar. Dios no fue veraz en lo que nos dijo. La palabra de Dios no es inamovible, sus juicios no son de temer. Eso fue lo que creyó la mujer, porque lo creyó de boca de Satanás. Y esa es la primera implicación. En la esencia, en la raíz de todo pecado, hay una conciencia de que no me va a pasar nada. Siempre que el ser humano, ante el conocimiento de la verdad y algunos elementos mandatarios de Dios para la normatividad de la vida humana, decide, conociendo el designio de Dios, hacer lo contrario, hay una condición implícita en la conciencia que le lleva a concluir equivocadamente: no me va a suceder nada, no me va a pasar nada. Hermanos, si nosotros creyéramos las consecuencias que Dios dijo tiene el pecado, ¿pecaríamos? Si creyéramos de verdad en las implicaciones, en las consecuencias que Dios nos dice tiene el pecado, hermano, ¿pecaríamos? Bueno, creo que al menos pecaríamos menos. Creo que el estándar, creo que el ranking de pecaminosidad de nuestras vidas tendría una disminución sensible, sustancial, importante. Pero el corazón humano, hermano, no cree realmente que el pecado genera como consecuencias siempre el caos. El pecado cree que se puede salir con la suya y convence al ser humano de esta irrealidad, que en la comisión del pecado podré obtener el objetivo, el propósito, la meta que persigo a través de la misma, y las consecuencias finalmente no serán caóticas, no serán funestas. En alguna forma puedo escapar, puedo evadir, puedo eludir la consecuencia final que Dios establece a la comisión del pecado. La paga del pecado es muerte, y muerte no se refiere al cese de la existencia, muerte se refiere a la separación de Dios. Una separación de Dios que aún la persona redimida experimenta, no para fines de destino eterno, pero sí para la calidad de la comunión con Dios, cuando el cristiano decide pecar en condiciones de conciencia plena. Habrán cristianos que pecamos hoy todavía, y habiendo progresado significativamente en el curso de la vida cristiana, a años de distancia del tiempo de nuestra conversión y con un incremento sustancial en la iluminación de la naturaleza de Dios, hermanos, ¿habremos cristianos que aún pecamos deliberadamente? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí. La pregunta es, ¿por qué? Parecería una absoluta y total contradicción. Y la respuesta es muy sencilla: porque aún siendo cristianos y habiendo experimentado la redención por la fe, es decir, haber puesto nuestra confianza plena, redentiva, en los méritos de Cristo en el Calvario, y haberlo creído a pie juntillas, sin dar lugar a la más mínima duda, hoy dudamos de que las implicaciones que Dios ha puesto en el pecado, aún para sus hijos, sean reales. Y entonces creemos que podemos evadir las consecuencias de una vida que incide voluntaria y conscientemente en el pecado. ¿Creen de verdad, hermanos? ¿Creemos de verdad que podemos evadir la acción consecuente del pecado en nuestras vidas como cristianos? ¿Quién lo cree? Levante su mano quien crea que puede evadir las consecuencias del pecado en su vida cristiana. Ahora, levante la mano quien crea que es imposible evadir las consecuencias. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es la pregunta, hermanos? Entonces, voltea a ver allá a tu hermano, a tu izquierda, a tu derecha, dile, ¿por qué pecas? ¿Por qué? Impresionante, hermanos. Entonces, hermanos, el pecador, en esencia, es un escéptico de la palabra de Dios. Es un escéptico de lo que Dios dice.
Y en ese sentido, todo pecado en su origen cuestiona la palabra de Dios, la veracidad de Dios, los juicios de Dios. Esa es la primera implicación del pecado, lo que involucra el pecado. Entonces, Eva nos representa a toda la humanidad en nuestras inclinaciones pecaminosas. A la distancia la vemos, pero yo he escuchado a cristianos o predicadores que digan, en aquel día en la presencia de Dios le podremos reclamar. ¿Por qué comiste? A ver, hermano, hermana, ¿tú qué hubieras hecho? Hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Nos representa a todos en nuestra inclinación pecaminosa. Cuando pecamos es porque no creemos que las consecuencias serán importantes para nosotros. Dios dijo que moriremos, pero no creemos que realmente vaya a suceder de esta forma. No creemos que vaya a pasar gran cosa y creemos que podemos salirnos con la nuestra. En segundo lugar, cuando pecamos, la bondad de Dios es cuestionada. En primer lugar, cuestionamos la veracidad de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, cuestionamos la bondad de Dios, porque llegamos a creer que Dios no nos dio lo mejor que podía darnos. En el versículo 5, la serpiente le dice a la mujer, Génesis 3:5, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Más adelante dice que la mujer quedó convencida. Entonces la mujer no solamente creyó que las consecuencias no eran ciertas, sino que también creyó que los beneficios que oferta el pecado eran ciertos. Las consecuencias que Dios dijo no son ciertas, pero lo que voy a obtener por medio del pecado, eso sí es cierto. En eso depositó su confianza, que desobedecer a Dios trae beneficios para la vida. En otras palabras, que hay algo bueno fuera de la voluntad de Dios. Hay algo fuera de la voluntad de Dios que es bueno y que Dios ha decidido no darnos. Entonces el pecado, en su esencia, no solamente cuestiona la palabra de Dios, cuestiona también la bondad de Dios, porque el pecador piensa que las prohibiciones de Dios no son buenas para su vida. Y cuando pecamos pensamos que hay cosas buenas detrás de lo que Dios quiere que no experimentemos. Es como si creyéramos que Dios está frotándose las manos viendo la mejor forma de frustrar la vida, la experiencia humana, la plenitud, el alcance del gozo pleno y la felicidad real en esta tierra en la vida de sus hijos. Y esa es la implicación cuando pecamos. Pensamos que hay cosas buenas detrás de lo que Dios nos ha prohibido. O sea, la bondad de Dios es cuestionada. Sus provisiones son malas y ocultan algo bueno que Dios no quiera que yo experimente. Son restricciones que limitan mi plenitud, son restricciones que limitan mi felicidad. Dios pudo darme más y decidió no dármelo. Y evidentemente creo que ninguno de nosotros diría esto, ¿verdad? A voz en cuello, en forma abierta. Pero esto es lo que implica cuando pecamos, hermanos. Dios quiere frustrar mi felicidad, Dios quiere frustrar mi plenitud, mi satisfacción. Y hay cosas fuera de Dios que si yo experimentara, sería más pleno, sería feliz, experimentaría gozo. Y en la medida en la cual vamos compartiendo el tema, hermanos, yo pido al Señor que vaya por su Espíritu Santo hablando de manera particular a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esas áreas? ¿Cuáles son esas acciones? ¿Cuáles son esas definiciones, determinaciones, decisiones que tomamos en nuestra vida disidentes a la voluntad de Dios, la cual hoy conocemos y por lo tanto de forma voluntaria decidimos infringir? Creyendo que en la práctica de lo prohibido encontraremos una dotación de gozo, felicidad, una experiencia tan gratificante que Dios decidió no otorgárnosla y no ponerlas a nuestro alcance. Entonces la única forma de acceder a ese beneficio, a ese bienestar, es a través de lo prohibido. ¿De qué forma manifestamos eso en nuestras vidas? Hermanos, desde la manera en la cual utilizamos las redes sociales, la forma en la cual nos vinculamos e interactuamos con la internet, con el uso de las redes, la forma en la cual consumimos información televisiva, la forma en la cual nos involucramos interactuando en nuestra convivencia cotidiana, en los diversos medios comunitarios, la familia, el trabajo, la escuela, la sociedad, el vecindario.
la forma en la cual interactuamos con nuestras familias. ¿De qué manera creemos? ¿Dónde se encuentra el sentido lógico de pensar, de concluir que a través de la práctica de lo prohibido podremos acceder a un nivel de bienestar que Dios ha decidido que no experimentemos? Siendo bienestar, Dios ha decidido prohibirlo en nuestra vida. Esa es la segunda implicación del pecado. Primero, la palabra de Dios es cuestionada. En segundo lugar, la bondad de Dios también es cuestionada. Y bueno, si lo malo que Dios dijo no me va a pasar, y lo bueno que Dios no me prometió lo puedo tener a través de lo prohibido, el resultado natural de esa lógica pecaminosa es, en tercer lugar, que la autoridad de Dios es desafiada. La autoridad de Dios, hermanos, es desafiada. Entonces, Dios no es obedecido, cuestionamos su palabra, cuestionamos su bondad y terminamos desafiando su autoridad. El versículo 6 dice: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Es decir, ella se convenció de que lo que Dios dijo era malo, en realidad era bueno. Por primera vez vemos a una criatura dándole la espalda a Dios, definiendo por deducción personal lo que es bueno y lo que es malo en la vida. A una criatura allegándose en su autopercepción a la condición divina, definiendo el bien y el mal. Hermanos, todo pecado en su origen cuestiona la palabra, todo pecado en su origen cuestiona la bondad de Dios. Y todo pecado, hermanos, es un desafío a la autoridad de Dios. Todo pecado es un abrazo de una mentira. Porque no era cierto que ese árbol pudiera proveer felicidad al margen de Dios, hermanos. Eso no existe. Es una mentira, una falacia. Todo gozo, hermanos, y toda plenitud, toda satisfacción legítima del ser humano proviene de Dios, del Padre de las ¿qué? De las luces, en el cual no hay sombra, no hay mudanza de variación, y dice la Escritura que Él desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Dádivas y dones. La gracia de Dios, hermano, es inherente a su bondad. La gracia de Dios, hermano, tiene implicaciones y aplicaciones prácticas en nuestras vidas, y esta gracia, hermanos, que requerimos para poder vivir una vida en santificación, desciende de la gracia, desciende de la bondad, desciende del amor de Dios. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Entonces, no hay un solo gozo, no hay una sola plenitud, una sola satisfacción legítima que no provenga en condición exclusiva de Dios. Entonces entendemos que de Dios no emana nada que no haga pleno al ser humano. Aún las restricciones que el Señor establece, aún sus mandatos que llegan a limitarnos, su ley, hermano, es buena para nosotros, es buena para el ser humano. Sus limitaciones son una indicación de que necesitamos estar en dependencia de Él, que necesitamos de Él, que podemos llegar a ser autosuficientes, pero nunca autónomos. Y la autosuficiencia es la capacidad que desarrollamos en la medida en la cual nos hacemos más expertos en el uso de los recursos que Dios nos dio para poder alcanzar en voluntad y en libertad los propósitos que Él estableció para nuestra vida redimida. Esa es la autosuficiencia. Todo padre anhela que su hijo llegue en un momento a ser autosuficiente y que a los 20 años no le tenga que continuar cambiando el pañal, porque el niño ya sabe ir al baño por sí solo. Eso es autosuficiencia. Todo padre anhela que en algún momento el niño pueda utilizar las herramientas para poder comer y hacerlo de una forma correcta, de una forma higiénica, y no que todo el tiempo tenga que llevarle el gerben en la cuchara de la mano a la boca. Eso es lo que el padre aspira a observar en sus hijos, y es lo que Dios desea en la vida de sus hijos: autosuficiencia. Que seamos suficientes en el uso de los recursos santos, de los medios de la gracia que nos permiten ser eficaces en el pleno desarrollo de una vida cristiana que dé en el blanco, glorifique a Dios y bendiga la obra de Cristo en la tierra. Pero lo que Dios jamás va a desear ni va a promover, y tampoco terminará permitiendo, es la autonomía.
Y la autonomía, autos, uno mismo, nomos ley, significa establecer la verdad y la mentira en forma arbitraria y personal. Definir los códigos morales de vida y de conducta. Definir lo bueno y lo malo. Eso es autonomía. Ser ley para mí mismo, es decir, ser Dios para mí mismo. Eso, hermano, es algo que Dios no va a permitir. Sí la autosuficiencia, no la autonomía. Entonces, aún las restricciones que Dios establece nos llevan a entender que somos dependientes de Dios todo el tiempo para poder, de sus normas, de sus restricciones, de sus límites, para poder experimentar la felicidad. ¿Qué camino o qué destino puede garantizarnos un mayor nivel de bienestar? ¿La salvación o la perdición? ¿Dónde habrá mayor nivel de bienestar? ¿En la salvación o en la perdición? ¿En la vida eterna con Cristo o en la vida eterna sin Cristo? En la vida eterna con Cristo. ¿Y cómo transitamos hacia el alcance pleno y la experiencia plena de la redención final por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario? A través de caminar un camino ¿de qué naturaleza? ¿Ancho o angosto? Angosto. ¿A través de cruzar una puerta espaciosa o una puerta estrecha? Una puerta estrecha. Y lo hemos comparado con los torniquetes, ¿verdad? De las estaciones de autobuses o de aviones, en donde para poder entrar al baño no puedes entrar con el equipaje, nada más cabes tú. Tienes que dejar el equipaje encargado afuera a alguien porque no pasa el equipaje. Bueno, así es la vida cristiana. Solamente tiene capacidad y cabida para la voluntad de Dios. Y hay muchos nos. Hay muchos elementos limitativos y restrictivos. Hay muchos nos en la Biblia. Cuando tú lees la ley de Dios, la ley mosaica, hermanos, te das cuenta de que todo empieza con un no, 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 no. Y esos nos van definiendo los límites, las fronteras, los márgenes de nuestro caminar en la tierra a fin de que podamos terminar entrando al destino de la salvación y la vida eterna con el Señor. Ese camino es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ese camino de cumplimiento pleno de la ley de Dios es nuestro Señor Jesucristo, quien la llevó a cumplimiento perfecto en lugar de nosotros, recibiendo en nuestro lugar la culpabilidad por nuestro pecado y nosotros la santidad que jamás habíamos vivido, en un intercambio glorioso donde somos beneficiarios de ello. Y entonces cuando caminamos en Cristo, el Espíritu Santo va convenciéndonos de la verdad, nos va guiando a la justicia y al pecado, va determinando en nosotros el ejercicio pleno de una nueva naturaleza en la medida proporcional en la cual de forma seria cultivemos una comunión con Él, y en ese sentido vamos entendiendo que los nos del Señor garantiza el sí de la santidad, el sí del gozo verdadero, el sí de la plenitud, el sí del bienestar, el sí de la felicidad, hasta llegar a la experiencia plena de nuestra comunión con Él por siempre, por la eternidad. Entonces, es restrictiva la vida en Cristo, pero es la única forma de cursar con gozo la experiencia de la vida y entrar a la plenitud eterna en su presencia. ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde queremos estar? ¿En Cristo o en perdición? Por la eternidad. ¿Dónde? Hay un solo camino, hermanos, y no es el del pecado. No es el de la autonomía. No es el de llegar a esas conclusiones absurdas y falaces de que en alguna forma, por cuanto ya soy un hijo de Dios, puedo evadir, puedo escapar, puedo eludir las consecuencias del pecado. No, hermano, no hay forma. El pecado siempre va a abrir una brecha entre Dios y el ser humano. Siempre, siempre, aún entre los redimidos. Una pérdida de la comunión con Dios. Un despropósito en la vida del creyente. Aún llevarle a dudar de su propia condición redimida. Y lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios en la tierra es no vivir y caminar permanentemente con la certidumbre de que es un hijo de Dios por la comisión voluntaria del pecado. Lo peor que le puede suceder a un hijo de Dios es serlo y no estar consciente o convencido de que es un hijo de Dios, porque el único que puede dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo del Señor, el cual es contristado por el creyente a través de la práctica pecaminosa. Entonces, hermanos, todo lo que vemos en nuestra vida con las restricciones de Dios
tienen el propósito de llevarnos a entender que jamás experimentaremos la felicidad siendo autónomos de Él. Nosotros, criaturas de Dios, solamente encontraremos satisfacción cuando estemos en una relación de dependencia de Dios. Entonces lo que pasó en el Edén no fue que se comieron una fruta simplemente, hermanos, no. Su palabra fue cuestionada, su bondad fue cuestionada, su autoridad fue desafiada. El primer pecado, así como cada pecado que cometemos, es un acto de rebelión contra la autoridad de Dios en nuestra vida, hermanos. Eso es. Entonces, cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, que es en realidad pues la única perspectiva que cuenta y que vale, nos damos cuenta de que el desvío es muy grave. Entendemos por qué esa situación fracturó la relación con el hombre y la fracturó de verdad. Dios había sido cuestionado en su veracidad, Dios fue cuestionado en su bondad y fue desafiado en su autoridad. Literalmente la criatura declaró su independencia de Dios. En consecuencia, Dios, no el hombre, Dios, tuvo que generar una solución al problema de la rebeldía del ser humano, y esa solución es el Evangelio de la gracia. Eso fue lo que realmente pasó en el Edén. Eso fue lo que se registró en el Edén. Entonces hoy entendemos que todo pecado implica el abrazo de una mentira y un rechazo del Dios verdadero. Eso implica el pecado. En nuestra condición de hijos de Dios, en nuestra condición redimida, en nuestra condición cristiana, la implicación del pecado es exactamente la misma. Es un acto de negación de la certidumbre, la veracidad de la palabra, una negación de la bondad de Dios y un desafío abierto a la autoridad del Señor. Fíjense cómo esa condición de pecado en el ser humano le fue revelada a Pablo, al apóstol Pablo, miles de años después. Romanos 1, por favor. Romanos 1:21 dice, pues aun cuando conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Creo que este versículo, sin castigar el contexto, lo podemos aplicar directamente a la experiencia de Adán y de Eva en el huerto del Edén. Aunque sabemos que esto es una proyección dimensionada de la experiencia del ser humano, que reconoce la existencia de Dios a través de la conciencia, es decir, la conciencia le lleva a dilucidar de forma inteligente al ser humano que la creación perfecta no tiene una explicación en otra fuente que no sea la inteligencia de Dios, un ser superior y todopoderoso que controla y gobierna el cosmos de forma perfecta y que permite un cronograma que valida que la existencia pueda continuar sin entrar en un cataclismo universal. Entonces, cuando vemos la perfección del oleaje de los mares, cuando vemos la inmensidad del cosmos, las estrellas, pléyades, galaxias, cuando vemos la forma en la que naturalmente surge la vida y es sustentada, cuando vemos la interlocución entre los seres humanos en forma inteligente, cuando ni siquiera podemos expresar o experimentar el conocimiento de cómo se dan los procesos intelectivos que nos permite dar la siguiente palabra sin que ni siquiera la medite, pero ya la estoy expresando, y esto nos lleva a la concepción de lo perfecto, del control inteligente y del origen divino de todo lo existente y por lo tanto de la creación divina. Cuando vemos esto, cuando interactuamos con esto por conciencia, el ser humano llega a concluir: Dios existe. Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1: lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hace visible a la conciencia humana a través de la obra creada. Entonces hablamos de un Dios de la creación y un Dios de la conciencia. Pero ese Dios de la creación y ese Dios de la conciencia, al cual nosotros accedemos en plena certidumbre de su existencia, solamente lo conocemos a través de su palabra. Pero todo ser humano llega a la convicción, hermanos, en el uso natural, en el uso correcto de su inteligencia y en una condición saludable de la conciencia, termina concluyendo: a ver, Dios tiene que existir.
Ahora, yo no sé quién es ese Dios. Yo no sé si ese Dios nos creó y nos abandonó en el universo, o yo no sé si ese Dios interactúa y se relaciona con su creación, pero lo que sí sé por conciencia y dilucidación intelectual elemental es que Dios existe. Y sabemos que para conocer hacia Dios, solamente podremos acceder a ello a través de Jesucristo, a través de la palabra, a través de la Biblia. Pero cuando dice, pues aun cuando conocían a Dios, no le honraron como a Dios, se está refiriendo a esa conciencia en donde la existencia de Dios es una real certidumbre. No le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, es decir, terminaron vaciando el razonamiento humano. La palabra vanidad significa vacío. Entonces, para terminar derivando en un corazón necio y entenebrecido que terminó dándose a la idolatría, el ser humano tuvo que vaciar la inteligencia que le daba por conclusión Dios existe. Y ante la evidencia en la conciencia de la existencia de Dios, el ser humano decidió vaciar su inteligencia y terminar rindiéndose a la idolatría. Adán y Eva, hermanos, conocían a Dios y se hicieron vanos en sus razonamientos. No moriremos. De hecho, el árbol que Dios prohibió es bueno, es deseable, es apetecible, tiene buena pinta. Y ese fruto particularmente, ahora que nos damos cuenta, creo que es el más hermoso del huerto. Es una incorporación mía, pero yo pienso que así sucedió. Pero sin duda alguna es deseable para alcanzar sabiduría. Es deseable para que podamos conocer las cosas que Dios conoce y estar al mismo nivel de la deidad. Es deseable para ser sabios, inteligentes. Es deseable a la vista, es deseable, es apetecible. Hermanos, ¿nos damos cuenta de cómo solemos redefinir fácilmente lo malo y lo bueno? O sea, redefinimos lo que nos hace feliz al margen de Dios. Y lo que nos hace realmente felices en la garantía de una redención que glorifica al Señor y nos garantiza la eternidad con Él, está contenido en la Biblia. Allí está todo el consejo de Dios, que nos instruye, nos corrige, nos redarguye, nos guía a la justicia, la verdad, nos hace enteramente perfectos y cabales para toda buena obra. Nos hace funcionales para la vida en paternidad, nos hace funcionales para hacer matrimonio, nos hace funcionales para vivir en sociedad, nos hace funcionales para servir a Cristo en la iglesia, para la vida en el ministerio, nos hace funcionales para ser actores de la sociedad, sea cual sea la participación que tengamos en esta, como empresarios, empleados, hombres de negocios, como obreros, como gente de oficio, de profesión. Hermanos, todo el consejo de Dios para la felicidad está dentro de los márgenes de la Biblia. Por eso los márgenes de la Biblia no se amplifican, hermanos, ni se reducen. Delimitan el camino al gozo, a la paz, a la felicidad y a la plenitud. Delimitan el camino por vía del cual el ser humano glorifica realmente el nombre de Dios. Pero a pesar de que lo sabemos, porque eso que estoy compartiendo, hermano, en esta mañana no es nuevo. Lo hemos leído, lo hemos escuchado, ha sido predicado, hemos sido redarguidos, nos hemos arrepentido. A pesar de este curso de vida en Cristo, continuamos creyendo que somos nosotros quienes podemos ejercer una libertad que no nos fue dada, redefiniendo lo bueno y lo malo. Redefiniendo nuestros personales valores morales de comportamiento, definiendo la conducta que creemos puede garantizarnos plenitud. Fíjate lo que dice Isaías 5:20. Isaías 5:20. Y comienza, voy a leer los dos versos 20 y 21, con una expresión de dolor. ¡Ay! Ese es un ay de dolor, que involucra la confrontación inevitable con un juicio divino. Doloroso. ¡Ay! De los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. A ver, ¿a quién le gustan los taquitos de carnitas de aquí de Michoacán, de Uruapan, Michoacán, hermanos?
¿A quién le gusta un buen sábado por la mañana, verdad? Mediodía, carnitas de Doña Viri, yo te la recomiendo, no me pagan por el... Pero son buenas, son buenas. Luego te digo dónde están. Pero esa carnita jugosa, hermano, ¿verdad? Que te presentan surtida en un buen plato con sus tortillas, tu guacamole, tu salsa roja martajada, ¿verdad? Tu salsita verde, cebollita y cilantro, como debe de ser. Y ese taco que cuando lo vas armando con esa tortilla recién salida del comal, tersa, suave, le comienzas a colocar, ¿verdad? La masicita jugosa y después un poquito de cuerito, ¿verdad? Suave, terso, recién salido literalmente del aceite. Y entonces a continuación viene tu toque personal de sazón, tu pizca de sal, salsita, pero antes de darle la prueba, hermano, limón. Sí, el toque de acidez. Pero se te va una semilla de limón, hermano. Y entonces, bueno, ya finalmente cierras el taco, lo llevas a la boca, das la mordida, la explosión de sabor, por aquí sale un poco del jugo de la carne, te limpias, comienzas la masticación, lo estás degustando hasta el momento en el que con tus muelas trituras la semilla de limón. Y entonces lo echaste a perder. ¿Por qué? Porque todo el sabor, toda esa experiencia del sabor de las carnitas michoacanas se torna amargo. ¿Cuál es el sabor de las semillas de limón, hermanos? Amargo. ¿Quién de nosotros en plena conciencia le diría a la mesera, señorita mesera, mire, llévese este plato de carnitas, tráigame un plato de semillas de limón? Porque, ¿sabe qué? Acabo de darme cuenta que lo que le da sabor al taco son las semillas de limón. ¡Qué rico saben! ¿Quién se comería un taco de semillas de limón, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son amargas, imposibles de degustar. Las tienes que escupir o te las tienes que tragar, porque no es degustable el sabor de lo amargo. Pues la Biblia nos anticipa desde tiempos del profeta Isaías algo que forma parte de la condición humana. Tenemos nosotros la capacidad pecaminosa de determinar las cosas que son buenas siendo originalmente malas y definir que las cosas son malas siendo originalmente buenas, y llegamos a convencernos de que las cosas amargas son degustables, son deleitables, son dulces y por lo tanto nos las vamos a comer, nos las vamos a tragar. ¿Por qué? Porque yo ya definí que lo amargo es dulce para mí. La consecuencia de esa forma de dilucidar conscientemente la vida es dolor. Y por eso el profeta dice, ¡ay! ¡Ay! De aquellos que a lo amargo le dicen dulce y lo dulce lo toman por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! Ahora, Adán y Eva lo creyeron, hermanos. La mujer quedó convencida después de hablar con la serpiente. Profesaron ser sabios, se volvieron necios, porque se sometieron al gobierno de un reptil, de una serpiente. Sometieron su lealtad a una criatura animal, algo que es infinitamente incomparable con la gloria y la majestad del Dios del universo, del Dios de la creación, del Dios de la vida. Se convirtieron en idólatras. Y la idolatría es justamente eso, hermanos, someternos al gobierno de personas, someternos al gobierno de cosas que son infinitamente incomparables con la gloria de Dios. Es una necedad, es un pensamiento vano creer que un ídolo nos puede conducir a la plenitud que solamente Dios puede darnos. Hermanos, pero así es el corazón humano. Así es el corazón humano. La caída en pecado, entonces, que nos describe Génesis 3, es en esencia un desprecio hacia el único Dios verdadero. Para dar curso al acto de depositar ante una criatura en lugar del Señor,
nuestra voluntad. Y peor aún, de una criatura perversa que los condujo a ponerse de frente a Dios y desafiarlo, retarlo. El periodista inglés cristiano J.K. Chesterton decía: cuando dejamos de adorar a Dios, no es que dejemos de adorar, sino que adoramos cualquier cosa. Esa es la realidad. Nosotros fuimos diseñados con un corazón que tiene la capacidad, el potencial de adorar. El problema es que si no adoras a quien debes adorar, entonces terminarás adorando cualquier otra cosa. Pero el corazón fue diseñado para adorar. Pones tu corazón en el dinero, vas a terminar adorando el dinero. Y tu vida va a girar en torno de los bienes materiales y del dinero. Y el dinero, lo hemos enseñado, hermanos, no es para tenerlo en el corazón, es para tenerlo en la mano. En el corazón está Cristo. Y cuando Cristo está en mi corazón, entonces Cristo dictamina la forma en la que desplazo mi dinero. Cuando tu matrimonio está en tu corazón, entonces literalmente se ha convertido en tu ídolo. Y no es que el matrimonio, ese don precioso de Dios, sea despreciable, pero no es para tenerlo en el corazón. El trono del corazón es de Dios. Y tu matrimonio tiene que funcionar, tiene que desempeñarse en función de las directrices que emanan de aquel que ocupa el trono de tu corazón, que es Dios y su palabra. Entonces, todos los ídolos que colocamos en el trono, que solamente le pertenece a Dios, son ídolos, hermanos. Y los colocamos ahí porque nos terminan sirviendo a nosotros. Son ídolos. Y son domesticables a nuestra conveniencia, son domables. Buscamos a través de la idolatría complacernos a nosotros. Por eso la idolatría es placentera. Por eso la idolatría en una primera y segunda fase son disfrutables. Porque creemos que podemos establecer el ídolo en el centro del corazón, en el trono de nuestra vida, y ese ídolo va a garantizar el alcance de la gratificación instantánea, inmediata, el alcance de la plenitud, el alcance del éxito, el alcance del gozo. Eso es idolatría. Un ídolo, hermanos, es todo aquello que captura nuestros corazones, nuestra atención, nuestra devoción, nuestros corazones, mentes, afectos, más que Dios. Un ídolo es todo aquello a lo cual nosotros voluntariamente le atribuyamos poder de salvación, poder de redención, poder de provisión, poder de protección, poder de garantizar un estado de bienestar, poder de garantizar un entorno emocional gratificante de vida. Todo aquello a lo cual le atribuyamos ese poder, vamos a ponerlo en el centro del corazón. Y a través de la vinculación con ese ídolo, estaremos nosotros domesticándolo, domándolo, para poder obtener lo que nosotros creemos es la experiencia de la felicidad. La pregunta es, ¿cuáles son nuestros ídolos? A ver, levanten su mano los idólatras. No vinieron, qué bueno. Vayan a contaminarnos, hermanos. Pero tal vez una forma de ser conscientes de cuáles son esos ídolos que realmente dan dirección y conducen el curso de la vida es preguntándonos de manera simple, ¿qué es lo que infunde aliento a mi vida? ¿Qué es aquello que realmente me motiva para continuar viviendo? ¿Qué es realmente aquello que me hace sentir pleno y feliz? ¿Interactuando con qué experiencia? ¿O interactuando con qué persona? ¿O interactuando con qué circunstancia o cosa yo llego a experimentar realización en mi corazón? ¿O física o intelectual? ¿Qué es lo que alienta mi devoción? ¿Qué es lo que define mi enfoque en la vida? El propósito por el que vivo, el ánimo con el que vivo. ¿Quién lo infunde? ¿Qué es lo que lo infunde en nosotros? Ahora, la respuesta tiene que ser honesta. Y tal vez la respuesta pudiera ser, no, pastor, a mí lo que me infunde estabilidad, gozo, paz, bienestar, el deseo de seguir adelante, el ver los días amanecer con la luz plena del sol, ¿verdad? De escuchar el canto de los pajarillos y disfrutar la vida, es un estado que garantice mi bienestar material y económico. Soy tan feliz, pastor. ¿Por qué, hermano? Es que promovieron a mi esposo, nos subieron el salario. Es que, ¿qué cree? Recibí una herencia
ahora sí sé lo que es la felicidad. Bueno, entonces entendemos que el estado y la búsqueda de la seguridad para ti, para tu vida, es tu ídolo. Tú crees que serás feliz solamente cuando tu estado de bienestar material se encuentre garantizado. Hermano, hermana, tu problema es la idolatría. Nuestro problema es la idolatría. ¿Qué le infunde aliento a tu vida? ¿Qué le infunde ánimo a tu existencia? No, pastor, es que mire, yo ya me di cuenta que desde que yo soy una mujer virtuosa de Proverbios 31, ¿verdad? Una mujer, ¿verdad?, que tiene a su familia con ropas dobles, no tenemos miedo ya del invierno, pastor. Desde que yo soy una mujer donde el corazón de mi marido está en mí plenamente confiado, porque yo considero los caminos de mi casa y porque hago negocios con el mercader, porque no como el pan de balde, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjese que ahora mi marido es el hombre más feliz de la tierra y mi marido me hace tan feliz. Y entonces estás espiritualizando tu idolatría. Tu ídolo es tu marido. Y lo que tendrá que ser una consecuencia en tu interacción matrimonial se ha convertido en tu fin. Y entonces el estímulo para poder ser la mujer virtuosa de Proverbios 31 no es glorificar el nombre de Dios, aunque tu marido no sea el resultado de tu virtud. Tú eres una mujer virtuosa para Cristo. Pero cuando lo eres buscando el beneficio de tener un marido contento, que te satisfaga y te haga sentir plena y te llene, entonces la fuente de tu felicidad no es Dios, la fuente de tu felicidad es tu marido. Hermana, estás en idolatría. No, pastor, es que mire, a mí el motor de mi vida, la razón de mi existencia, lo que hace que me levante todas las mañanas, aunque esté cansado, agotado, viera, pastor, son mis hijos. Yo lo hago por mis hijos. Y la verdad, me siento tan gozoso cuando veo que disfrutan lo que les doy, lo que con tanto esfuerzo les compro. Cuando logro comprarles el pantalón que deseaban, la playera que me pidieron, cuando veo que disfrutan de lo que les doy. Ay, pastor, encontré la felicidad. No. Tu ídolo son tus hijos. Es que cuando están mis hijos en casa, pastor, yo tengo paz. No, pero nada más salen a la tienda de la esquina, pastor, y entonces comienzo con el estrés, la tensión, la ansiedad. No les vaya a pasar algo, los vaya a picar un pollo, les vaya a caer un avión encima, una víbora los vaya a morder. Pero viera cuando llegan a la casa, ¿tengo tanta paz? No, hermana, no tienes paz. No conoces la paz. Tu paz es la paz del mundo. Es otorgada, provista y suministrada por cualquier agente externo de la condición material humana, y tu paz no es Dios. Tu paz no es Dios. Problemas de idolatría, hermanas. Entonces, respondiendo con honestidad, porque somos fácilmente vinculantes a los clichés. ¿Quién es la fuente de nuestra felicidad, hermanos? Dios. ¿Quién es la fuente de tu paz, hermana Luna? Dios. ¿Quién es la fuente de tu tranquilidad, hermano Sol? Dios, pastor. No. A ver, seamos, si es Dios, qué bueno. Gloria al Señor. Significa que vamos progresando. O si es Dios cada vez en una mayor proporción de tu alma, qué bueno, vamos progresando. Pero en estas preguntas tenemos que ser honestos, realistas, para poder identificar el nivel espiritual en el cual nos encontramos y entender la responsabilidad contributiva que tenemos en la santificación que Dios hoy nos está dando a partir de nuestra redención. Entonces, ¿qué motiva tu vida, hermana, hermano, de verdad? ¿Qué te mueve de verdad? ¿Qué genera en ti satisfacción de verdad? Un predicador llamado Brad Brinkney dice lo siguiente: como fuimos hechos para relacionarnos con Dios, pero no queremos enfrentarnos a Él, siempre inflamos las cosas de este mundo a proporciones religiosas para llenar el vacío dejado por la exclusión de Dios. Lo dice muy elegante, pero es verdad.
Nos hacemos devotos, hermanos, de disparates que inflamos a proporciones religiosas, porque simplemente no queremos humillarnos ante un Dios que es extraordinario. Pero sí estamos dispuestos a rendirnos a cosas que podemos domar a nuestra conveniencia y nos rendimos ante disparates. Nos hacemos devotos de disparates, hermanos. Y quiero aclarar, la familia no es un disparate. Pero cuando te rindes a tu familia y no a Dios, tu familia es un disparate. El trabajo no es un disparate. Pero cuando te rindes al trabajo y no a Dios, es un disparate. Es que lo hago por mis hijos, entonces tienes dos ídolos, el trabajo y tus hijos. Y ambos siendo dones de Dios, tú los has convertido en una locura para tu vida. Disparates. El matrimonio no es un disparate, pero cuando te rindes a Él y no a Dios, se convierte en un disparate. Entonces, con ese análisis que hemos hecho el día de hoy y que continuaremos, si Dios lo permite, la próxima semana, creo que podemos comprender qué es lo que pasó en el Edén y cómo nos dañó, cómo nos afectó. Esa inercia, esa inclinación, esa fuerza maligna que nos inclina a pecar, es la fuerza maligna, hermanos, que operó en el mismo huerto del Edén a través de la serpiente y que tiene por propósito tres factores fundamentales en la experiencia cotidiana de vida de los seres humanos, pero particularmente de los hijos de Dios. Cuestionar la veracidad de su palabra, cuestionar la bondad de Dios y desafiar su autoridad. Abriendo el corazón a la idolatría plena. Convenciéndonos en mentes dañadas, convenciéndonos de un cristianismo que no es tal. Hermanos, esforcémonos en nuestra búsqueda de Dios cotidiana. Esforcémonos, disciplinémonos, como dice Pablo, para la piedad, a fin de que de esta manera podamos tener un distingo cada vez mucho más dimensionado, real, iluminado por el Espíritu Santo de quién es Dios, y podamos entender que esto que se vivió en el huerto del Edén es la mecánica del pecado que nosotros hoy cometemos, y que esta mecánica activa del pecado en nuestras vidas va a derivar nuestra existencia en el caos, en la frustración y en la tristeza. Cada ocasión que pecamos de manera consciente, cada ocasión que lo hacemos sabiendo que no debemos, cada ocasión que creemos que de alguna forma Dios no lo va a hacer, que de alguna manera voy a lograrlo evadir, que lo voy a ver pasar cerca, pero voy a decir, ole, no me llegó. Pasan los tiros cerca, pero zumban, pero no me han llegado. Entonces Dios está haciendo una anuencia conmigo. Algo especial debo de tener. Porque yo he visto cómo a otros hermanos en la gracia, ¿verdad? El Señor les ha dado la disciplina, el Señor ha sido puntual. Y mira, Dios conmigo no. Algo especial debo de tener delante de Dios. Bueno, mira, si tú eres un actor, una persona activa en la pecaminosidad, y no ha llegado a tu vida el trato de Dios, sí, lo especial en tu vida es que no eres un hijo de Dios. Porque Dios a quien ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, si eres especial, eres diferente, podemos decirlo así,
Si Dios no trata con tu vida, es muy probable que si has reincidido de manera perniciosa, de manera voluntaria, de manera constante, si tu corazón hoy está tan cauterizado, tan inconsciente, que resulta que crees que Dios permite en tu vida de forma especial el pecado, siendo su hijo, hermano, quiero decirte que no lo eres, porque Dios disciplina a sus hijos, no a los del diablo. ¿No? Es como nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto el comportamiento inapropiado, exasperante de niños que no son nuestros hijos? Y con muchas ganas de querer meter la mano ahí, ¿verdad? No, hombre, yo ya le hubiera dado una buena disciplinada, ya me lo hubiera llevado al baño, ¿verdad? Pero no lo hago porque yo disciplino a mis hijos, no a los hijos de enfrente. Bueno, Dios disciplina a sus hijos, hermanos, no a los del diablo. Entonces, para el pecador no creyente, pues el destino es la muerte eterna. Pero el pecador creyente es un obtuso, es un sesgado, es un torpe. Somos torpes. Cuando creemos que podemos redefinir lo que hoy conocemos de Dios en función de nuestros bienestares personales. Alcanzarlo para experimentarlo, evadiendo la acción de Dios. No, eso sería cuestionar su palabra. Hacerlo creyendo que a través de lo prohibido voy a obtener algo que Dios no me quiso dar, es cuestionar su bondad. Y hacerlo, al final, es desafiar su autoridad. ¿Cuál crees que será la consecuencia en tu vida, hermano, hermana? Caos, tristeza, dolor, angustia, soledad, ansiedad y una ausencia absoluta de conciencia de redención. Una ausencia absoluta de conciencia de redención. Continuaremos viendo otras implicaciones que el pecado tiene la siguiente semana, porque entonces vamos a poder derivar a la temática que le da nombre a nuestra serie, el regalo del perdón. La semana pasada ya vimos la mecánica del arrepentimiento, pero es necesario que antes que procedamos al regalo del perdón entendamos las implicaciones del pecado en nuestras vidas, hermanos. Entonces, de manera reflexiva, evaluando a la luz de la palabra nuestra condición ante el Señor, les pido que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos un momento y vamos a orar con honestidad. Señor, no es simple pecar. No es simple pecar. Aun cuando en el momento de ejercer el pecado, en mi alma hay una infusión de estímulo, hay una excitación difícil de controlar por obtener. Ese placer ficticio es tan corto, tan fugaz, completamente irreal. Y termino frente a la realidad, Señor, de mis acciones. Y así como la primera experiencia después del pecado para Adán y Eva fue el miedo, y se escondieron de Dios. Pecar, Señor, solamente me garantiza distanciarme de ti, esconderme de ti. Miedo a Dios. Cuando eres tan bueno, tan lleno de gracia y de verdad, pero tan justo. Señor,
Te pido que a lo largo de este día, a lo largo de la semana, traigas a mi conciencia, Señor, o consolides la confirmación en mi conciencia de cómo es, Señor, que de manera voluntaria aún peco contra ti. Aún cuestiono la verdad de tu palabra, tu bondad y desafío tu autoridad. En nada distinto, Señor, a la humanidad, ese primer hombre y esa primera mujer. Porque si bien ellos oyeron tu voz audiblemente y experimentaron la plenitud terrena de tu bondad, en Cristo, Señor, sin haberte visto, yo también lo he experimentado. Porque no me has dejado en la miseria. No me has dejado en el olvido y en el abandono. Porque por tu gracia he dejado de ser un disidente, he dejado de ser un paria de la sociedad y del cosmos, y tú me hiciste tu hijo. Por gracia, Señor. Una gracia que tendría que fundar en mi corazón gratitud. Padre, perdóname y ayúdame a distinguir. Ayúdame a identificar. Señor, quiero ser autosuficiente, capaz, diestro para glorificarte en libertad. Pero no quiero ser autónomo, Señor. No soy Dios, no soy ley para mí mismo, ni para nadie, Señor. Ayúdame, por favor, a identificar. Porque me quiero arrepentir y quiero cambiar. Quiero serte fiel, Señor, como un día lo dije, hasta la muerte. Quiero representarte a ti en humildad, dando la gracia que he recibido de ti, dando el perdón que yo he recibido de ti, dando la misericordia que he recibido de ti, no tasando a la gente por lo que creo que merece, sino viéndola como tú me viste, con misericordia y gracia. Ayúdame, mi Dios, y que sea en mi casa, que sea en mi matrimonio, que sea con mis hijos, que sea con mis padres, que sea con mi familia, donde yo pueda manifestar, Señor, mi obediencia a ti, dando testimonio de que creo que tu palabra es verdad, que eres bueno y que mi vida se somete libremente a tu autoridad. Ayúdanos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en